Bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar lo relacionado al contrato de sociedad. La ventaja que tenemos en este momento con relación a este contrato es que efectivamente ustedes han tenido ocasión de trabajar ya sociedad en materia mercantil. Probablemente en aquella ocasión la doctora Maralis les haya indicado que en este punto de la sociedad su origen es estrictamente civil y luego, como tantas otras disposiciones, adquirió especialidad y se desarrolló en el ámbito mercantil. Lo primero que debemos indicar es que en materia de sociedad el término es de uso multívoco, de uso diferenciado. ¿Por qué? Porque la expresión puede referirse a la sociedad como ente, entonces estamos pensando en la persona jurídica, o al acto que crea la sociedad, que en el caso que nos ocupa es un contrato siempre, o a la relación jurídica que surge entre los socios y luego entre ellos y la nueva entidad jurídica, que es lo propio que también puede denominarse sociedad. Entonces tiene al menos 3 acepciones que deben considerar para el momento en que estén estudiando a cuál se alude en cada paso. La sociedad, dice el código en el 1649, es un contrato por el cual 2 o más personas convienen en contribuir cada una con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria, subrayen esto, a la realización de un fin económico común. Veremos un poco de qué va esto del fin económico. En primer lugar, la ley entonces va a estipular que la sociedad es un contrato. De allí que puedan surgir disputas en relación a si es estrictamente hablando, se puede limitar a la existencia del acto jurídico contrato o si por el contrario puede hablarse de una institución. Realmente la disputa ha sido reconducida a simbolizar que el término es igualmente apropiado dependiendo del contexto en el que se use. En cualquier caso, sí está previsto que la sociedad, como todo contrato, exige que cada parte dentro de este, al menos al inicio, muestre intereses contrarios pero complementarios. Dice Aguilar Gorrondona que se trata de mostrar intereses paralelos, sería igualmente válido, no son exactamente los mismos en el sentido que no todos sienten igual, sino que en última instancia cada uno busca su propio beneficio y pues al menos inicialmente se requiere de unanimidad para sentar la relación y las condiciones en que esa relación se va a desarrollar. A todo evento, la ley venezolana, el Código Civil, señala que es un contrato. Se requiere de 2 o más partes para la existencia del contrato. Ab inicio, para el momento en que se forma la sociedad. Luego, producto de las reglas que se hayan pactado, va a darse la situación en que una sociedad tenga un solo socio. Esto es una disposición que ha sido asumida por la jurisprudencia y pues el Código de Comercio lo ha reflejado en su momento. Todos los socios deben aportar, sí, aunque el aporte sea desigual, aunque varíe la naturaleza del aporte y el valor del aporte, todos están obligados a aportar. Eso es lo propio. Se debe perseguir un fin económico común, que no es necesariamente el de obtener ganancias. Puede ser el de disminuir o simplemente evitar pérdidas. Sí debe tenerse presente que esa finalidad común perseguida va a constituirse en el objeto social.
Y esto es muy importante para saber si se trata de una sociedad civil o mercantil y para lograr dimensionar la capacidad jurídica de esa nueva persona que está surgiendo, así como de las facultades que han de tener los órganos para gestionar adecuadamente la consecución de ese objeto. El fin económico debe ser perseguido para beneficio de los socios. No se trata de gestión de una actividad para beneficiar a un tercero. Ese sería más propiamente el caso de las asociaciones, por ejemplo. Y no es la sociedad tampoco una fundación, un patrimonio que es destinado al cumplimiento de algún fin colectivo. No pasa por ahí el asunto. Las sociedades requieren de la affectio societatis, que no es otra cosa sino la intención de formar sociedad y que se traduce en el deseo de contribuir, de trabajar, de cooperar unos con otros en la realización de ese fin económico común. La affectio societatis va a explicar, entre otras cosas, las normas que encontraremos en lo sucesivo en materia de administración o de distribución de ganancias y pérdidas, y prohibiciones como la del Pacto Leonino, la cláusula leonina. ¿Cómo está ubicado el contrato? La naturaleza misma del contrato. El contrato es un contrato consensual, significa que se perfecciona con el mero consentimiento, y las formalidades que le permiten adquirir personalidad jurídica pues son necesarios para efectos frente a terceros, pero no entre los socios, que desde el momento mismo en que se pacte el contrato, pues ya están obligados los unos para con los otros. La sociedad es un contrato bilateral o plurilateral, en el sentido que concurren muchas partes con obligaciones específicas. Es a título oneroso porque supone la existencia de contraprestaciones por la realización de las actividades propias o de los aportes propios de cada socio. Es un contrato en donde se disputa si es conmutativo o aleatorio, en la medida en que, aunque desde el comienzo todo el mundo sabe qué está aportando y en eso resulta ser conmutativo, pues se dice que la realización de ganancias y pérdidas es aleatorio, entonces que esto llevaría a que existiera esta doble condición dentro del contrato. Nuevamente, como lo mencionamos en el supuesto de contratos anteriores, cuando hablábamos del tracto sucesivo y la ejecución instantánea, pues pudiéramos predicar de cada obligación que pueda considerarse aleatoria o pueda considerarse conmutativa en los términos de la relación que se establezca. Se dice que es un contrato de tracto sucesivo. Ya hemos dicho en el pasado que eso depende del estudio de cada una de las obligaciones. Lo que sí es verdad es que es un contrato intuito persona en materia civil, al menos esto es así. Es muy importante la persona de los cocontratantes, de los otros socios con los que estoy pactando, y es un contrato que engendra obligaciones principales, no es un contrato accesorio. ¿Cómo se diferencian este contrato de otras instituciones, los llamados casos de tipificación dudosa? Y colocan algunos que están relacionados con el ámbito civil y, por qué no, el ámbito del derecho público. En el caso del ámbito civil, distinguen sociedad y corporación, sociedad y asociación y sociedad y comunidad. Las corporaciones, en el derecho nuestro, en el derecho latino, en el sistema del civil law, las corporaciones están asociadas a la idea de personas jurídicas que cumplen funciones en beneficio del interés colectivo y que son creadas por leyes especiales. Entonces estamos pensando en administración corporativa, si lo leen desde el ámbito del derecho público, y allí caben las academias, caben los colegios profesionales, caben aún las mismas universidades. En el ámbito del derecho anglosajón, en cambio, cuando se habla de corporaciones, se está pensando fundamentalmente en sociedades mercantiles, al punto que el estudio del derecho corporativo tiene que ver con el análisis detallado de esas sociedades mercantiles que adquieren una cierta dimensión. Entonces, funciona de esta manera. En el caso nuestro,
sociedad no equivale a ninguna de las dos. La sociedad civil es una persona jurídica que persigue un fin económico común en beneficio de los socios. Sociedad y asociación tienen que ver con la distinción de a favor de quién se gestiona las actividades que se cumplen dentro de la persona jurídica. Si el beneficio es para quienes lo han constituido, estamos hablando de sociedad. Si el beneficio es para terceros, estamos hablando de asociación. La sociedad y la comunidad tiene que ver con la comunidad ordinaria que nosotros estuvimos revisando en algún momento cuando hablamos de retracto legal. Las comunidades ordinarias que se estudiaron en el derecho civil bienes se distinguen de las sociedades en cuanto que éstas pueden tener origen legal o convencional, mientras la sociedad es solo convencional. En la comunidad no va a existir la affectio societatis, por eso no está permitido pactar que la comunidad sea siempre indisoluble, por ejemplo, que sea perpetua, eso no está permitido. En la comunidad no se realizan aportes en los términos de que se quiera alcanzar un fin económico común a todos ellos, sino que se construyen en torno a patrimonios que ya existen, y veremos luego la comunidad conyugal que tiene sus propias reglas. La comunidad no tiene personalidad jurídica, no está llamada a tenerla, ni aún porque en el CENIAF le coloquen RID a las comunidades sucesorales. Eso lo que hace es identificar a la comunidad sucesoral como un centro de imputación de tributos, pero sin que llegue a tener personalidad jurídica, al menos en términos formales del derecho civil. Y pues existen causas de disolución distintas entre sociedad y comunidad, y el pacto, lo hemos dicho, el pacto para la comunidad no puede obligarse los comuneros a permanecer en esa condición por más de 5 años, mientras que en la sociedad puede tranquilamente ser eterna. Luego, en otro bloque de casos de tipificación dudosa que se mencionan, que es la sociedad con el arrendamiento, con el mandato, el contrato de edición, préstamo, intereses o prestación de servicios, la tipificación dudosa pudiera darse en los supuestos en que la contraprestación que una parte entregue a la otra sea el producto de las utilidades de la actividad que se realiza. Entonces pongamos el caso del mandato que estábamos revisando, y el mandato entonces es oneroso y se pacta con el mandatario, que recibirá un porcentaje en función de las utilidades que se generen de los negocios que él haya podido gestionar. Entonces se dice que la forma de distinguir entre sociedad y mandato en ese punto es que si el mandatario corre también con pérdidas, no solo con ganancias, sino con pérdidas, ya deja de ser mandato para convertirse en un contrato de sociedad en términos reales, en términos de cómo opera en la realidad la relación jurídica que hemos construido. Vale lo mismo para todos los otros casos que hemos mencionado. Entonces, lo determinante será la participación en las pérdidas. Las sociedades civiles y mercantiles, hay dos sistemas para hacer la distinción, una por el objeto social y otra por la forma que adopta la sociedad. No necesariamente son excluyentes, más bien esos sistemas tienden a ser complementarios. El criterio del objeto social nos va a decir que si la sociedad tiene por objeto actos de comercio, la sociedad es mercantil. Mientras que, si no los tiene, estaríamos hablando de sociedades civiles. Luego, la forma de la sociedad. Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada son siempre mercantiles, con excepción de lo dispuesto por leyes especiales, como en materia de minas y hidrocarburos, o también en materia de las sociedades que tienen por objeto social dedicarse a la explotación agrícola y pecuaria. En esos casos, la sociedad es declarada por la ley como siempre civil, entonces podrá tener forma mercantil, y si llega a tener forma mercantil, todo lo que es su estructura y funcionamiento se va a regir por la ley mercantil, sin que eso llegue a convertirla en comerciantes, sin que la sociedad cambie su naturaleza y sin que los socios lleguen a ser considerados comerciantes en los términos del Código de Comercio. Cuando hablamos de sociedades a título universal o sociedades a título particular, en el derecho venezolano
la sociedad a título universal implica el aporte de bienes o actividades específicamente determinados, o sea, se hace el detalle de lo que se está entregando para constituirse luego en patrimonio de la sociedad o en la actividad social, cuando lo que se aporta es la industria. Entre nosotros, las sociedades a título universal están prohibidas expresamente en el caso de sociedades universales de bienes presentes y futuros, o solo de bienes presentes o solo de bienes futuros. Y esto tiene que ver con la necesidad de permitirle a cada uno de los sujetos socios de la sociedad que puedan hacer frente a sus obligaciones. Recuerden el principio general que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Entonces, si vaciamos ese patrimonio entregando todos los bienes a una sociedad, estaríamos permitiendo que se defraudaran los derechos de los acreedores de los socios. Por eso está prohibido. La sociedad, en cambio, de gananciales, que está prevista como sociedad a título universal entre cónyuges, es una sociedad que está regulada por la ley y que propiamente ni siquiera es el nombre de sociedad recibe, sino es el nombre técnico de comunidad de gananciales. Y ya ustedes verán en su momento, cuando estén estudiando este punto en familia el próximo año, que eso tiene una serie de limitaciones que deben ser consideradas en cada caso. Y al menos en términos de la forma como está prevista por la ley venezolana, pues cada cónyuge aún tiene la posibilidad de adquirir patrimonio propio para hacer frente a las acreencias que le sean propias. Respecto de los elementos esenciales a la existencia y validez de los contratos de sociedad, valga decir que en materia de consentimiento son contratos intuito persona, porque estas son sociedades de personas en los términos en que están concebidas por la ley, de manera que el error en la persona es fundamental. En términos de capacidad y poder, son actos que exceden de la simple administración, porque el aporte, veremos, implica la movilización de patrimonio o de la actividad misma del sujeto en unas condiciones que exceden de lo que es simple administración. Y constitución, comienzo y duración de la sociedad pasa por señalar que la sociedad queda constituida en el momento en que se perfecciona el contrato social, aunque no exista aún personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque recuerden que esa constitución va a perfeccionarse con el solo consentimiento, porque se trata de un contrato consensual. En el caso del giro social, que es el comienzo y duración de la sociedad, ¿cuándo comienza el giro social? Cuando hablamos de giro social estamos pensando en todas las actividades que se requieren para alcanzar el objeto social que se ha pactado. Ese giro es desde el comienzo, desde el momento mismo de la celebración del contrato, aunque puede pactarse que el giro inicia en el momento en que se concluyan con las formalidades registrales y se adquiera la personalidad jurídica. Esto se hace mucho para efectos de los temas de certeza, seguridad jurídica y de relaciones con los terceros. ¿Cuánto tiempo va a durar esa relación social, que es lo que debemos entender por duración de la sociedad aquí? Lo que establezcan las estipulaciones del contrato, y si nada se dice, se entiende que es ilimitada, a menos que se haya pactado para un objeto muy circunscrito a un acto concreto, a una actividad concreta, y si está limitada a esa sola actividad, una vez que esa actividad finalice, pues se entenderá que ya la sociedad decae, que la sociedad se extingue en ese momento. Un ejemplo de una actividad concreta pudiera ser, hemos dicho que la sociedad civil en materia de minas es lo mandado, y entonces vamos a explotar, por decir algo, litio que conseguimos en Plan de Lato, en Pregonero. Y entonces vamos a explotar el litio que está allí. La sociedad se constituyó para la explotación de eso. En el momento en que se agote el mineral, que ya no hay más nada que explotar, se entiende que la sociedad decae porque ya agotó
su objeto social. Los efectos de la sociedad los podemos ver en dos planos. Los efectos los podemos ver ad intra, o sea, hacia adentro, entre los socios y la sociedad, y también ad extra, o sea, cómo se vincula la sociedad con otras personas, sean naturales o jurídicas. Las relaciones hacia adentro implica que hablemos de la obligación de aportar. Sujeto de la obligación de aportar como sujeto activo es la sociedad misma, la que puede reclamar el aporte de cada uno de sus socios, y el sujeto pasivo es ese cada uno de sus socios. ¿Cuál es el objeto de esa obligación? Lo establecen las obligaciones contractuales. Los términos del contrato dirán cuál es el aporte que cada socio debe realizar. Ese aporte puede ser de cosas o de industria, de la actividad que realice alguno de los socios. En el caso del aporte de cosas, se puede hacer en propiedad o en goce, y cuando estamos hablando del goce, puede ser confiriendo un derecho real o un crédito sobre ellas. Así las cosas. En el caso de la propiedad, pues estamos hablando que sale del patrimonio del socio para integrarse al patrimonio de la sociedad. Mientras que si estamos hablando de goce, entonces se pueden constituir derechos reales limitados de goce en beneficio de la sociedad sobre el patrimonio del socio, por ejemplo, un usufructo, o puede ser un derecho de crédito que se constituya sobre ella. Significa que, por ejemplo, el socio pudiera aportar a título de arrendamiento unos galpones que tiene para que la sociedad pueda cumplir su actividad. Pueden aportarse cosas corporales y cosas incorporales, como por ejemplo el tema de créditos y de patentes. Eso es posible realizarlo. Se puede hacer aporte de la propia industria de trabajo no subordinado que debe realizar a favor de la sociedad. Allí es aceptado que se puede hacer trabajo que se haga previo a la Constitución o con motivo de esta misma. Piensen en el abogado que está aportando todo su conocimiento en la elaboración y demás de todos los estatutos sociales, y por eso precisamente es su aporte a esa sociedad que nace, y eso es válido y se realiza antes de la adquisición de la personalidad jurídica. O puede ser que esa industria, que es lo más frecuente, que esa industria se realice luego de que ya esté el giro de la sociedad corriendo. La obligación de dar cosas en propiedad son obligaciones de dar. Entonces se va a regir por todo lo relativo a esto en conformidad con las normas sobre obligaciones que ustedes ya conocen. Ya los restantes casos habrá que ver, pero lo ordinario es que se trate de obligaciones de hacer. Valga decir lo siguiente en los términos del código. Si las cosas cuyo solo goce ha sido puesto en sociedad consisten en cuerpos ciertos y determinados que no se consumen por el uso, quedan a riesgo del socio que sea su propietario. Pero si se consumen por el uso, se deterioran guardándolas, se han destinado a la venta o se han puesto en sociedad con estimación constante en inventario, o sea que se ha valorado específicamente en el inventario ese bien, quedan a riesgo de la sociedad, con la advertencia de que el socio no puede repetir sino el monto de la estimación hecha en el inventario, de manera que el inventario debe ser muy claro para que él efectivamente pueda luego cobrarse sobre el bien del que se trate. El tema del riesgo no es poca cosa, porque estamos hablando que la cosa perece para su dueño, ¿no? La garantía por esos aportes, el socio que aportó un cuerpo cierto está obligado al saneamiento de ley en los términos de si fuera el vendedor respecto del comprador. El socio, en cambio, que aporta su industria debe las ganancias que durante el giro social haya podido obtener en ese ramo, y el socio que ha aportado a las cosas sin conferir más que un derecho de crédito, el arrendamiento, por ejemplo,
está obligado al saneamiento conforme a las normas que nosotros estudiamos sobre arrendamiento. ¿Qué pasa si el aporte no se realiza o se realiza de manera defectuosa? Cuando se trata, por ejemplo, de aportes de dinero y no se ha hecho el aporte, responde de los intereses desde el día en que debió entregar esa suma y de los daños y perjuicios a que haya lugar. Entonces, cabe como posible tanto los intereses como la indemnización de daños y perjuicios. Eso para el caso del dinero. En los demás casos, va a regir el derecho común, o sea, podrá ser demandado para el cumplimiento de la obligación más los daños y perjuicios a que haya lugar en cada caso. Hay todo un estatuto derivado del fin económico común perseguido por todos los socios. Ese estatuto define entonces lo que son derechos y obligaciones de ellos. Así, por ejemplo, si hablamos de la posición del socio frente a la sociedad, el socio no puede tomar para su utilidad personal cantidades pertenecientes a la sociedad. Y si lo hace, debe intereses más daños y perjuicios. Si uno de los socios es acreedor, por ejemplo, por su cuenta particular de una cantidad exigible a una persona que no es solo deudora de él, sino también de la sociedad por una cantidad igualmente exigible, se tratan de dos obligaciones líquidas y exigibles, la ley obliga a que ese socio primero lo que recibe del deudor lo impute a la sociedad y sobre el suyo en la proporción de ambos créditos. Dicho de otra manera, si el socio estaba cobrando primero su crédito y luego pretende cobrarle a ese deudor el de la sociedad, la ley dice que debe entenderse que realmente está cobrando los dos proporcionalmente cada uno a su propio crédito. Es poco más o menos la regulación del 1657 del Código Civil. Allí mismo también se estipula que si la imputación la hizo íntegramente sobre el crédito de la sociedad, esa declaración tiene efecto porque se entiende que él está apostando porque se realiza el fin económico común. Entonces, la gestión que realiza no la hace pensando en su bien únicamente personal, sino en el bien de la sociedad. Todo socio, según los términos de la ley, que ha recibido por entero su parte en un crédito social y el deudor se hace luego insolvente, debe traer a la masa todo lo que han recibido, aunque haya dado recibo especialmente por su parte. Nuevamente, bajo la misma lógica que todos están colaborando para alcanzar el fin económico común. Entonces, él recibió la parte que le correspondía de un crédito que era de la sociedad. Y después esa persona del deudor no puede seguir pagando, pues lo que él ya recibió debe ponerlo en común. Luego, hay unas reglas generales respecto a que todo socio responde ante la sociedad por los perjuicios que éste pueda causarle por su actividad. Se dice que no puede compensarlos con los beneficios que le haya proporcionado en otros negocios. No puede llegar a decir simplemente, no, como en otros negocios la sociedad ha ganado tanto y ahorita ha perdido esto por causa mía, pues entonces compensemos lo que antes se ganó por lo que está perdiendo ahora. Eso no le está permitido. ¿El socio tiene acción contra la sociedad? Sí, para que se le restituyan los capitales desembolsados por cuenta de ella, por las obligaciones contraídas de buena fe en los negocios de la sociedad y por los riesgos inseparables en su gestión. Poco más o menos en este punto es un estado parecido al del mandatario frente al mandante. Ciertamente el socio hace todo el bien posible para que la sociedad funcione, pero eso no significa que el socio deba haber disminuido radicalmente su patrimonio por tener que atender o gestionar asuntos propios de la sociedad en la que todos participan de beneficios y pérdidas.
y es el siguiente punto que nos ocupa. Todos los socios deben participar de beneficios y pérdidas. Tenemos alguna excepción que está prevista en la ley, pero esa participación en principio corresponde definirla a la autonomía de la voluntad. La regulación en este punto estipula, en primer lugar, que está prohibida la sociedad leonina. En los términos de la doctrina, una sociedad es leonina cuando se atribuye a uno de los socios todos los beneficios, pero también se ha considerado leonino cuando uno de los socios ve que no va a tener beneficios, se le priva a él de todos los beneficios en la sociedad, o también se considera leonino cuando se le exime de todas las pérdidas que pueda sufrir la sociedad. La cláusula que es leonina se considera nula. Ahora bien, el socio que no ha aportado sino solo industria puede ser exonerado de toda contribución en las pérdidas. Esta es la excepción que está prevista a la sociedad leonina. Entonces, nuevamente, leonino será porque un socio se queda con todos los beneficios, o a un socio se le privan de todos los beneficios, o a un socio se le exime de todas las pérdidas. Y la única excepción para este último caso es el que acabamos de mencionar, el socio aportante de industria. Luego, cuando no se consideran cláusulas leoninas, allí hay unos supuestos que maneja José Luis Aguilar para quien esté haciendo el trabajo del estudio por el libro, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, el reparto desigual o incluso desproporcionado con el aporte no se considera leonino. Tampoco lo es la participación de uno de los socios nace de una condición independiente de la voluntad de los demás contratantes. Un hecho objetivo coloca el ejemplo de que los beneficios superen una suma determinada, o la que le atribuye todos los beneficios al socio sobreviviente, en el caso de que así hubiera sido pactado, tampoco se considera leonino. Y también se pueden hacer otro tipo de limitaciones en beneficios y pérdidas, y siempre que no hayan esas exclusiones radicales, no se considera leonino. La nulidad es de la cláusula, no del contrato. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque hay regulaciones en donde la nulidad de una cláusula supone la nulidad de todo el contrato. Recuerden ustedes cuando estamos estudiando, por ejemplo, arrendamiento en legislación especial. ¿Cómo se distribuyen las ganancias y pérdidas? Eso lo debería hacer el contrato. Pero si no hay indicación expresa, supletoriamente se dice que es proporcional al aporte de cada socio al fondo social. Y quien haya aportado solo industria se le trata como el que hubiera aportado menos en bienes de capital. Si los socios han convenido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno, así como la fijación del precio que se podía hacer para un tercero en contratos anteriores, solo puede impugnarse esa designación hecha cuando se haya faltado a la equidad. Y no se puede reclamar, el socio no puede reclamar que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero, si no le impugnó en el término de 3 meses desde que le fue conocida. Entonces ahí hay como dos supuestos de caducidad. Si la persona que no está conforme ya comenzó a ejecutar la decisión del tercero con la que no está de acuerdo, no puede impugnarla. Y si deja pasar 3 meses desde que fue conocida esa decisión, tampoco la puede impugnar. ¿Cómo se administra en sociedad? La regla es que esto se haga nuevamente conforme la voluntad de los socios. Si no se dice nada respecto del asunto, entonces la ley entra nuevamente a regular de manera supletoria. En primer lugar, si la sociedad tiene administradores,
hay que ver si el administrador es uno solo de los socios, el socio que está nombrado en esa condición y va a adquirir el nombre de administrador extraordinario, puede ejecutar todos los actos que dependan de la administración con tal de que no obre de manera dolosa. Esta facultad, la de ser administrador extraordinario, no puede revocarse sin causa legítima mientras exista la sociedad. Pero, si se ha dado por un acto posterior al contrato de sociedad, puede ser revocada como un simple mandato. Si el contrato social no estipula nada, la autoridad judicial es la única que puede definir cuando estamos en presencia de causa legítima para revocar al administrador extraordinario. En tanto, el administrador va a seguir en ejercicio de sus facultades a menos que se intente la demanda para la revocación en vía judicial y se solicite una medida cautelar de aquellas medidas cautelares innominadas por la cual pueda nombrarse un administrador para esa sociedad pendiente el litigio. El administrador extraordinario no puede renunciar sin que exista motivo legítimo, al menos eso es lo que estipula la doctrina. ¿Por qué? Porque fue nombrado justamente en el acto de creación de la sociedad. En los restantes casos, cuando estamos hablando de administradores nombrados de manera sucesiva fuera del contrato de sociedad, o sea, en actas posteriores que se realicen de las reuniones de la sociedad, pues ellos podrán ser nombrados y revocados como simples mandatarios. Recuerden que estamos en régimen supletorio. Esto pudiera ser y debería ser perfectamente regulado por ustedes en los contratos, fijar los términos de esa administración. Si ya no se trata de un solo socio administrando, sino si son varios socios, cuando dos o más socios son encargados de la administración sin determinarse sus funciones o sin establecer que no podrán actuar los unos sin el consentimiento de los otros, cada uno puede actuar separadamente. Por el contrario, si se combinó que los socios actúen por unanimidad o por mayoría, tiene que seguirse la regla, salvo que se trate de un acto urgente que pueda causar un perjuicio grave e irreparable a la sociedad, en cuyo caso se entiende que por aquello de la affectio societatis puede efectivamente el socio actuar de manera independiente de los demás con los que debería realizar la actividad. Los socios que no sean administradores no pueden inmiscuirse en la administración, pero sí tienen el derecho de imponerse de todos los libros, de los documentos, de los registros, de los archivos, porque tienen el derecho de supervigilancia sobre la actividad de la sociedad. El cómputo de la mayoría que está dispuesto por la ley, cuando esas decisiones deben tomarse así, se hace por persona, y dice la ley no por haberes salvo convención en contrario, y esto porque la sociedad civil está pensada como sociedad de personas, entonces se cuentan las personas y no la dimensión del patrimonio de cada uno, a menos que eso se hubiera pactado de esa manera. Si la sociedad no tiene administradores, o sea, si por completo en el contrato nada se dijo sobre el asunto, pues alguien tiene que administrar. Quienes administran todos los socios. Y en ese sentido se presume que los socios se han dado poderes recíprocos para llevar adelante la administración. Y existe la posibilidad de oponerse unos socios a los actos de los otros, y es lo que se conoce como derecho de veto. El acto que se celebre en contra del veto es anulable, pero el acto pudiera llegar a mantenerse si el tercero ha obrado de buena fe, lo que no libra de responsabilidades internas a los socios que hayan actuado en contra de la oposición de quien lo hizo. Cada socio tiene derecho a servirse de las cosas de la sociedad con tal que las emplee con el destino previsto y que no se sirva de ellas en contra del interés social
o de modo que impida a sus compañeros servirse de ellas, y se entiende que están apuntando a la gestión del fin económico común. No puede estar utilizando el socio las cosas para su beneficio personal. Ya hemos dicho en ocasión anterior que si esto sucede con sumas de dinero, lógicamente él tendrá que pagar intereses. Bueno, en estos casos pudiera hasta quedar expuesto a demandas por daños y perjuicios, porque las cosas que han sido puestas en común es para alcanzar los fines comunes que se han previsto por la sociedad. Cada socio tiene derecho a obligar a los demás a contribuir en los gastos necesarios para la gestión social, lo que incluye la conservación de los bienes, y uno de los socios no puede hacer innovaciones de las cosas de la sociedad, lo que incluye hasta las mejoras, si no hay consentimiento de los demás. Sea que la sociedad tenga administradores o no, se va a requerir unanimidad para ciertos asuntos. Entonces, por ejemplo, se requiere unanimidad para revocar a los administradores ordinarios sin causa legítima. Igualmente es necesaria la unanimidad para autorizar al administrador a que realice actos que excedan de lo que está previsto dentro de los estatutos. Cuando haya oposición, lo que hemos dicho, el ejercicio del derecho de veto, casi que el intercesio que nosotros estudiamos en derecho romano, pues los socios no pueden actuar en oposición a uno que se haya negado, en este caso particular, de que las reglas no hubieran previsto nada más, porque no habría unanimidad, y para modificar el contrato social es necesaria la unanimidad. Y si se ha previsto en el contrato social, en el contrato por el que se crea la sociedad, que este pueda ser modificado por mayoría, la modificación del objeto social, dice la doctrina, tiene que ser siempre por unanimidad. Igual unanimidad se requiere para autorizar la cesión de las partes sociales. Recuerden que aquí no hablamos de acciones, salvo que estuviéramos en el campo de las sociedades civiles con forma de derecho mercantil. En cuanto a las relaciones adextra de la sociedad, ¿cómo quedamos frente a los terceros? La ley establece que los socios no puede uno de ellos obligar a los demás si no le han confiado poder para que lo pueda hacer. De manera que el socio queda obligado con el tercero cada vez que celebró personalmente el acto con el tercero, a título de él y no de la sociedad. O cuando el administrador, dentro de los límites de sus poderes, celebra el acto frente a los terceros en nombre de la sociedad. Cuando a falta de administrador uno de los socios celebró el acto dentro de los límites de los poderes que le señala ese artículo. El socio solo queda obligado frente al tercero por enriquecimiento sin causa. La medida de la responsabilidad de los socios frente a los terceros. ¿Cómo responden los socios frente a los terceros en razón de los actos de la sociedad? La responsabilidad aquí es ilimitada en cuanto al monto. Y si hay una cláusula interna, pues eso solo tiene eficacia frente a los socios y no frente a terceros. Si en una cláusula interna se establece alguna limitación de esa responsabilidad. La responsabilidad no es solidaria entre los socios y la sociedad. No se trata del levantamiento del velo corporativo. Estamos hablando de subsidiariedad. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la sociedad no puede cumplir, vamos frente al socio, lo que implica que la sociedad haya incumplido con su parte. Y es por partes viriles, en el sentido de que todos los socios responden por partes iguales, aunque luego entre ellos se haga una distribución diferente. ¿Cuál es la excepción? A menos que en el contrato se haya restringido la obligación del socio que tiene una parte menor a esta última.
pero no en el contrato social, sino en el contrato por el que se genera la obligación, que allí se estipule que el socio que tiene menor participación dentro de la sociedad, en caso de que se active la responsabilidad subsidiaria, tendrá una responsabilidad menor que los demás. Eso se puede hacer, sí, pero en los términos que mencionamos. Muy bien. Una última parte sobre esto es indicar que si no se ha hecho esta salvedad, los acreedores no quedan afectados por ninguna limitación, porque la idea es proteger al acreedor que de buena fe está negociando con la sociedad y que entiende nuevamente que esta responsabilidad del socio frente a él, en caso de que la sociedad incumpla, pues va a tener esas tres condiciones: ilimitada, subsidiaria y por partes viriles. Muy bien, con esta parte cerramos la primera, lo que sería el primer bloque del contrato de sociedad.